¿Qué tal, mis amigos? Estamos de nuevo aquí en esta serie de Vuelta al Edén y hoy tenemos un tema maravilloso. Muchísimas personas nos han preguntado sobre esto y es bueno dejar que las escrituras nos hablen por sí mismo. No, su servidor, así que ahí donde se encuentren los invito a que inclinen el rostro para hacer una oración. Amado Padre Celestial, a estar aquí, te rogamos que seas tú quien nos hable de nuevo, que seas tú, Señor, quien esté aquí con nosotros y al abrir tu palabra, tus pasajes, tú nos puedas guiar de verdad en verdad, de gloria en gloria, mi Dios, y que las conclusiones a las que lleguemos sean conclusiones divinas y no conclusiones humanas. Te ruego por cada persona que está ahí viendo, que está escuchando, cualquier problema que haya ahí, Señor, cualquier pecado no confesado, cualquier situación grave, de salud mental, de depresión o cualquier cosa, te ruego que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue hasta ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos. El tema pasado vimos sobre Daniel y Juan el Bautista, tremendos testimonios de alimentación de nuestro Dios. Y ahora vamos a hablar de Jesús. Tengo aquí una presentación. Jesús, nuestro máximo modelo. ¿Era vegetariano? ¿Era vegano? Como conocemos hoy en el 2020. ¿Era vegetariano estricto? ¿O ovo-lácteo vegetariano? ¿Pesco vegetariano? No sé. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué comía Jesús? ¿Qué testimonio nos dio Jesús sobre su estilo de vida y sobre su alimentación? Bueno, es digno de notar, queridos, que Jesús pasó sonrisas, alegrías y pues también hambres, fríos, dolor, lágrimas. Todo eso lo vimos en la vida de Jesús, al igual que tú y yo. Si hay alguien que nos puede entender, por eso el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 4 que tenemos una persona, un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él participó de nuestra naturaleza humana y realmente al estar en este mundo, queridos, pues obviamente su necesidad de alimentarse pues era intrínseca, ¿no? La tenía pues ahí en la sangre, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos en la Biblia, queridos, sobre Jesús? Ahora vamos a contestar esta pregunta y vamos a dejar que la Biblia nos conteste más bien. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo 15:34, van a encontrar ahí los panes de cebada. Podríamos deducir, son evidencias, queridos. Yo no puedo decir que Jesús comió o que no comió. Podemos mostrar nada más cuando dice que comió, pues decimos, pues comió. Y si no dice que comió, pues podríamos inferir pues, que eso era lo único que había para comer, pues que probablemente también comió. ¿Ok? Y las evidencias que tenemos en la Biblia, pues son una parte, no necesariamente es lo único que Jesús comió. Sin embargo, pues es una investigación de las Escrituras para saber que Jesús comió. ¿Ok? Entonces vayamos ahí. Mateo 15:34 nos dice los panes de cebada. Mateo 15:34 también. Y Lucas 24:43 nos hablan de los pescados. ¿Ok? Por ejemplo, en la repartición de los panes, ¿sabían ustedes que hubieron dos? El libro de Mateo registra una de 4,000 varones y también Mateo registra la de 5,000, una segunda vez. Ok, ya habían panes y también pescado. Ok, podríamos pensar, aunque no lo dice directamente, que Jesús también comió. Si solamente comió pan o si solamente comió pescado, pues bueno, ahí estaban esos alimentos. Realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Podríamos vernos motivados a decir que pues Jesús también comió pescado. Lucas 24:43, ese es más categórico. Y ahí sí directamente después de su resurrección, cuando se aparece a los discípulos ahí, estando ellos ahí, encerraditos con la puerta cerrada, él les dice, bueno, aquí estoy. Ellos pensaron que era un espíritu, se habían contaminado con las creencias griegas y también los fariseos. Y él les dice, no, miren, tóquenme, pálpenme, mira, aquí estoy yo, aquí, ¿tienen algo para comer? Y les ofrecen un pedazo de pez asado y también miel silvestre. ¿Ok? También sabemos que cuando Jesús se les aparece a sus discípulos y después de su resurrección ellos están pescando, entonces Él les prepara también ahí un pescado también. ¿Ok? Lucas 2:41 nos dice algo muy interesante también. Dice así, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todos los años había la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que es de la primera fiesta israelita,
la primera fiesta judía y de las 7 fiestas que habían, junto con los 7 sábados o los 7 días de reposo, de asueto, feriados al año en el calendario israelita. ¿Qué se comía en la Pascua, queridos? Se comía un cordero. Interesante, Éxodo 12:8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, lo comeréis así, es la Pascua de Jehová. Obviamente hay muchas frases intermedias que estoy brincando, queridos, para ganar un poquito de tiempo. Y Jesús estuvo en esas Pascuas, entonces pudiéramos deducir también que Jesús pues estuvo en la Pascua. ¿Y qué se comía en la Pascua? Pues un cordero. ¿Ok? Lucas 24:43, lo que les comentaba, nos habla de miel. Entonces Jesús probablemente también comió miel. ¿Ok? Aunque esas son las evidencias que tenemos en las Escrituras, y no necesariamente son las únicas. También tenemos una evidencia más, queridos. No son las únicas, perdón, los alimentos que él comió. Pues, probablemente comió también otros alimentos que no están registrados. Hay una más, que es cuando en los sembradíos, ¿se acuerdan? Ahí empezaron a agarrar el cereal. Ahí estaba un cereal y lo empezaron a rasgar y probablemente se lo comió también Jesús. Ahí estaban sus discípulos y pues bueno, ahí tenemos una evidencia más. ¿Ok? Eso lo pueden encontrar ustedes en los evangelios. Por ejemplo, en el evangelio de Marcos, por ejemplo, ahí pueden encontrar ese famoso plática sobre el día de reposo con los fariseos. Y tus discípulos hacen lo que no es permitido. Ahí está en el capítulo 2, en el versículo 23 en adelante. Arrancan espigas en sábado. ¿Ok? Entonces esas son las evidencias que tenemos. Probablemente, como les decía, la alimentación de Jesús pues tenía tal vez algunas cosas más, ¿ok? Sin embargo, pues estuvo en... Esas son las evidencias que tenemos. Ahora, queridos, queremos entender esto a cabalidad. Ya hemos estudiado en la Biblia cómo se dio toda la transición desde el Edén hasta el pueblo de Israel, Daniel y los profetas y en adelante. Lo que sí puedo yo decirles, queridos, es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, era fiel a las Escrituras. Su propia palabra no se podría contradecir. Entonces él conocía las Escrituras y él jamás llegó a comer un animal inmundo. Eso sí, se los puedo garantizar con las Escrituras. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque él era un conocedor de la Biblia, era un israelita, era un judío. Él estaba ahí. ¿Ok? Se crió en Nazaret y pues él nació en Belén. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Jesús conocía las Escrituras y él jamás comió un animal inmundo. En otras palabras, querido, Jesús jamás comió camarones. Jesús nunca llegó a probar la cochinita, ni llegó a comer carnitas. Nunca llegó a comer puerco, querido. ¿Ok? Ni salchichas de puerco, ni camarones a la diabla, ni cócteles, ni empanizados, ni ninguna forma. ¿Ok? Nada más para ejemplificar e ilustrar ese punto. Jesús nunca comió animales inmundos. Ya vimos lo que la Escritura decía y esa era la Biblia de él. El Antiguo Testamento era la única parte de la Escritura que había sido escrita. Entonces él sabía que era una rebeldía. Él mismo había dado ese mensaje, el Espíritu Santo. Y pues bueno, ok, entonces Jesús, podemos decir directamente que Jesús cumplía lo que la Biblia nos decía. Ahora, ¿en qué plan estaba él? ¿En el plan B, en el plan después del diluvio, los animales limpios o inmundos, o en el plan original? Bueno, por las evidencias que hemos visto, queridos, nos damos cuenta de que Jesús estaba en el plan de los animales limpios y animales inmundos. ¿Ok? O sea, comer únicamente animales limpios. ¿Ok? Por las evidencias que vemos aquí. Y Máximo llegó a comer pescado y probablemente en las Pascuas, muy seguramente también el cordero. Es lo máximo que Jesús llegó a comer. Una vez estaba predicando en una iglesia para unos niños y era una clausura de una escuelita bíblica de vacaciones. Y nos invitaron, su servidor, a estar ahí. Y decidimos hablar sobre los 5 sentidos, ¿no? Que debían cuidar sus sentidos en lo que escuchaban, lo que veían los niños y en lo que comían. Entonces yo les comenté, niños, y hubo un comentario por ahí, no recuerdo muy bien, pero el caso es que yo les dije, sí, a Jesús le importa y deben de cuidar a los animales. Y por eso a Jesús le importa lo que comen.
y por eso ustedes no se deben de comer los animales. Fue inmediata la respuesta, fíjese, no de los adultos, sino de uno de los niños. De uno de los niños. Levantó la voz, ni siquiera levantó la mano, ni nada, simplemente levantó la voz y dijo, Jesús comía pescado. Y dije, caray, dije, wow, los niños diciendo, pero Jesús comía pescado. Dije, bueno, pues me gustan esas preguntas. Claro que sí, Jesús llegó a comer pescado. ¿Y qué podríamos decir con respecto a eso, queridos? Bueno, pues si Jesús comió pescado, pues yo también puedo comer pescado. Bueno, encuadremos el marco histórico, queridos. Jesús llegó a comer pescado. Sí, comió pescado hace 2000 años, querido. El pescado de hace 2000 años, querido, no es el pescado de ahora del 2020. El lago de Galilea, el mar de Tiberias y todos los lagos que aparecen ahí, queridos, no tenían fabuloso pinol y cloro diluido ahí. No tenían pastillas que toman los seres humanos y que se van después de ahí. No tenían descargas industriales. No había nada de eso en el mar. Jesús llegó a comer ese pescado. Pero hoy en día el pescado de hoy, ese no es el pescado de después de 2000 años. Querido, ese no es el pescado que Jesús comió. Entonces, ojo, a veces queremos tomar el testimonio de Jesús de hace 2000 años y aplicarlo ahora en el 2020. Si Jesús comió pescado hace 2000 años, yo quiero comer pescado ahora, después de 2000 años. Querido, no hay sabiduría en eso. Nuestro Dios nos invita a regresar de vuelta al Edén. Ciertamente el pescado es un animal limpio, pero nuestro Dios nos invita a regresar al Edén. ¿Y cuánto más ahora, en el 2020? Con 6000 años de pecado en esta tierra, un poco más. ¿Cuánto más? ¿Notamos? Entonces no podemos aplicar eso de esa manera. Les voy a poner un ejemplo. Y para aquellos que tal vez tengan esa duda, y es muy respetuoso, y qué bueno, que si quieren hacer algún comentario más, manden sus dudas, sus comentarios aquí a través del canal. Pueden hacerlo. Y es muy respetable y claro que se puede. Aquí le estamos dejando ahí los detalles. Aquí abajo, ¿no? Ahí lo pueden ver en esta parte. Y pues bueno, ahí estaba Jesús. Les voy a poner este ejemplo. Está bien, quieres comer pescado como Jesús, porque Jesús lo comió hace 2000 años. Y lo quieres comer ahora en el 2020, bueno. Jesús también tomó agua de los lagos hace 2000 años. Como Jesús tomó agua directamente de los lagos, pues yo también voy a tomar agua directamente de los lagos hoy en el 2020. ¿Verdad que no, querido? ¿Quién haría eso? No, pues nos exponemos una parasitosis o una amibiosis o quién sabe qué otras cosas. ¿Y por qué? Pero si Jesús lo hizo, pues claro que lo hizo hace 2000 años, cuando el agua de los ríos y de la lluvia no estaba contaminada. ¿Notamos? Entonces no podemos aplicar eso. Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado cómo cuidarnos, entonces tenemos que cuidarnos. Ahora, regresando al tema, después de ese paréntesis, realmente Jesús no podemos decir que fue estrictamente vegetariano, o vegano. En sus tiempos, hace 2000 años, pues él llegó a comer máximo pescado. Inmediatamente surge la pregunta, si Juan el Bautista dio un testimonio tan cabal, tan exacto, tan perfecto, ¿por qué Jesús no lo hizo? Bueno, dejemos que la Biblia nos hable. Vamos a darle la palabra a Jesús y vamos a interpretar sus palabras, o vamos a dejar que nos las explique. Vayamos a nuestras Biblias a Mateo capítulo 11 versículo 16 y pongamos mucha atención. En este pasaje Jesús compara el ministerio de Juan el Bautista con su ministerio. Y ahorita va a comparar la alimentación de Juan el Bautista con su alimentación. Y eso nos va a dar luz, queridos, para entender por qué Jesús no dio ese mismo mensaje tan directo y se movió un poquito del mensaje que había dado Juan el Bautista. Escuchemos las palabras de Jesús. Mateo 11, 16 al 19. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Dijo Jesús. Es semejante o es igual o muy parecido a los muchachos que se sientan en las plazas
y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos la flauta, pero no bailaron. Los endechamos significa endechar, significa hacer llantos por un muerto, o sea, como si hubiera una ceremonia luctuosa. Y no lamentasteis, ¿ok? ¿Notaron eso? Jesús dice, ¿a qué voy a comparar o cómo les puedo explicar cómo es esta generación? O sea, la generación que le tocó a Jesús, en la que le tocó vivir. ¿Cómo lo voy a comparar? Es muy semejante a esto, como los muchachos que están en las plazas y que gritan y dicen cosas y dicen, ¿les tocamos una flauta? Pues porque era algo alegre, eso se tocaba en una fiesta, por decirlo así. Pero no bailaron, o sea, no quisieron disfrutar, no quisieron alegrarse. Bueno, pues les tocamos ahora, nos colocamos en una situación ahora de luto y tampoco se lamentan. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Permítanme explicaros. Vamos más adelante. Y ahora escuchen bien. Porque vino Juan que ni comía ni bebía. Ahora que ya hemos estudiado esto, el tema pasado, y si no, los invito a que lo puedan estudiar, ya podemos entender. ¿Qué comía Juan el Bautista? Pues su régimen era bien escaso, solamente miel y las legumbres que estuvimos estudiando. Vimos las evidencias, que era la algarroba. Y eso es lo que comía Juan el Bautista. Entonces, ¿qué no comía y qué no bebía Juan el Bautista? De acuerdo a Mateo 11, pues ya lo sabemos ahora, no comía carne. ¿Ok? Ningún producto de origen animal. ¿Y qué dijeron de Juan el Bautista? ¿Qué dice su Biblia en Mateo 11, 16 al 19? Ah, es un gran profeta de Dios. Qué persona más consagrada. Qué testimonio tan poderoso para poder llevar a cautividad cualquier pensamiento. ¿Eso fue lo que dijeron? Pues no. ¿Qué dijeron de él? Pues ese hombre está endemoniado. Demonio tiene. Está loco. Mira cómo vive. Miren dónde vive. Miren cómo se viste. Y miren lo que come. O sea, ¿qué testimonio es ese? Demonio tiene. ¿Escucharon bien? Vamos a entender. Y ahora viene Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Y qué hace Jesús? Come y bebe. Algunas cosas que Juan el Bautista no comía y no bebía. ¿Ok? ¿Y qué dijeron de él? Ah, ahora mira, él sí estaba muy mal, era un fanático, un extremista, el Juan el Bautista. Pero ahora viene Jesús, bueno, este profeta, este enviado de Dios, está un poco más acercado a los seres humanos. Es más como nosotros. Juan el Bautista era muy diferente a nosotros. Ahí está. Ah, este profeta sí le vamos a creer, ¿no es así? ¿Qué dijeron de Jesús? Hay aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y Jesús agrega, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría, ¿notaron? O sea, el entendimiento, que la gente interprete esa situación, pues algunas personas sabias se van a dar cuenta. ¿Notamos? Recapitulemos. El mensaje de la flauta, el mensaje de alegría, que era más ameno para las personas porque estaban más acostumbradas a verlo, era el mensaje de Jesús. Cuando Jesús vino en su propia persona, Él sí llegó a comer algunas cosas que estaban bajo el régimen de los animales limpios, las llegó a comer. Juan el Bautista no. Jesús da un paso más. Juan el Bautista estaba por aquí y Jesús se mueve un paso más. ¿Ok? También dentro de lo bíblico, ¿ok? De lo permitido por Dios. Y se mueve un poquito más. Ese es el mensaje de la flauta. ¿Cuál es el mensaje de endecha? ¿Cuál es el mensaje de luto? Pues el de Juan el Bautista. ¿Notamos? Simbólicamente hablando. ¿Y qué dijeron de Juan el Bautista? Ahí con el taparrabo, con la vestimenta sencilla, comiendo miel y langosta, está endemoniado. Viene Jesús y se mueve un poco y dicen, un comedor y bebedor de vino. ¿Notaron? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué está pasando?
Esto nos deja ver algo muy interesante. Jesús agrega, la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, queridos, cuando leemos este pasaje, nos sugiere la idea, nos motiva a pensar de que Jesús se movió un poco en su testimonio sobre su alimentación, sobre su vestimenta y sobre su trato hacia los demás para alcanzar a los perdidos. El testimonio de Juan el Bautista había alcanzado a mucha gente, a algunos de sus discípulos entre ellos. Jesús se mueve un poquito más y alcanza a los que pudo alcanzar, tal vez los que no pudo alcanzar, perdón, Juan el Bautista. ¿Y qué diferencias hay entre Juan y Jesús? ¿Cómo vestía Juan? Pelo de camello. ¿Cómo vestía Jesús? ¿Se acuerdan cuando iban después de crucificar a Jesús? Dice, echaron suertes. Era una profecía también de un salmo. Y echaron suerte sobre mi ropa. Ahí estaba. ¿Por qué no querían dividir en partes la ropa a los soldados? ¿Por qué? Porque la túnica de Jesús era sin costura. Era una túnica cara, costosa. Jesús vestía costosamente. ¿Ok? Y Juan el Bautista vestía como una persona muy pobre. Juan el Bautista comía miel y algarrobos. Jesús se movió un poquito más y llegó a comer pescado, panes, miel y probablemente cordero. ¿Por qué lo hizo? Para salvar a todo el mundo. El mensaje de Juan pudo haber sido tildado como fanático. Y el mensaje de Jesús era más, su testimonio, su vida era más como la vida de las personas. Juan el Bautista llevó a muchas personas a arrepentimiento. Y Jesús también. ¿Y por qué lo hizo? Pues para salvar al mundo. Pero lo interesante es que Jesús dice, esta generación, o sea, en su mayoría, la mayoría de las personas, ni con Juan, ni conmigo. ¿Notamos? Ni con la alimentación de Juan, ni con su estilo de vida, ni con la mía. De todos modos, siempre decían que estaban endemoniados los dos, y que estaban fuera de sí, y que eran samaritanos, y que no había que hacerles caso. Rechazaron ambos mensajes, la mayoría de ellos. ¿Notamos? Eso es lo que Jesús dice. Lo interesante para nuestra serie es que Jesús compara también su alimentación con la alimentación de él. ¿Nos explicamos, hermanos? Estas es las evidencias que tenemos sobre la alimentación de Jesús. Jesús se movió un poquito del mensaje que tenía Juan el Bautista, aún dentro del contexto bíblico, y llegó a comer pescado y algunas cosas. Pero recordemos, hermanos, Jesús hizo eso hace 2000 años. Muy probablemente si Jesús viniera hoy, o no hubiera venido, por ejemplo, hace 2000 años y su primera venida fuera hoy en el 2020, muy probablemente no comería. ¿Por qué? Pues ve cómo tenemos los animales ahora. Si los vegetales también están en riesgo por los pesticidas y todo eso, ¿cuánto no más los animales? ¿Ok? Entonces, el testimonio de Jesús fue maravilloso. Y ya en su tiempo su testimonio era muy radical. Enseñó demasiadas cosas, reinterpretó la forma en que entendían muchos pasajes, entre otras cosas. Ir de nuevo, como lo había hecho Juan el Bautista, por alguna razón Jesús no lo hizo. Y solamente Él sabe por qué. ¿Ok? Se movió un poquito más. Pero, queridos, eso no debe ser pretexto, y permítame decirlo con todo respeto, no debe ser motivo de rechazar el mensaje de las Escrituras con respecto al tema de la salud original, sobre todo para estos tiempos. Quiero aquí completar este tema, ya les expliqué la mayoría, y aquí en conclusión, queridos, número 1, Jesús tenía un propósito específico en esta tierra, era la salvación de los hombres. ¿Ok? Jesús se desplazó un poco más allá del testimonio alimenticio de Juan el Bautista, pero sin ir en contra de las Escrituras, siendo su régimen de los animales limpios, aunque limitado de acuerdo a las evidencias que ya hemos visto. O sea, tal vez no comía de todos los animales limpios que se comían en ese tiempo. Al menos no lo tenemos en las Escrituras. Número 3. Jesús comió pescado, cordero, hace casi 2000 años. Y ahora escuchen bien, sin grasa y sin sangre. Mucha de la comida que se come aún entre el pueblo que dice guardar
los mandamientos de Dios, que no se contamina, de acuerdo a Levítico 11, aún los animales limpios pueden no estar debidamente desangrados y consumir su grasa. ¿Ok? Hay partes de los animales que no se deben consumir de acuerdo a Levítico 3:18. ¿Ok? Esa fue la carne limpia que Jesús comió. Hoy se come carne limpia del animal limpio, pero no necesariamente se le desangra debidamente y tampoco se le quita la grasa, que es lo que a veces prefiere mucho la gente, del pollo, por ejemplo. Pues ahí la piel, la pielecita, ahí las patitas o las partes más grasosas. ¿Qué parte prefiere a veces la gente del puerco? Pues los cachetes, las partes ahí de las orejas, las tripas. Son partes muy grasosas. Dios jamás le permitió al ser humano comer grasa animal. Jamás, querido. La grasa en los sacrificios se tenía que quemar. Ustedes pueden encontrar eso desde el primer sacrificio que se hizo en este mundo de forma explícita con Caín y Abel en Génesis 4. Trajo el primogénito y la grosura del cordero. ¿Ok? ¿De dónde se le ocurrió hacer eso a Caín? A Abel. Pues tuvo que Dios se lo haber dicho. ¿Ok? El pescado de hoy en día, queridos, ustedes pueden investigar sobre esto, posee un alto nivel de contaminación con metales pesados, elementos industriales, de muchas cosas. Aún el pescado de granja, queridos, es alimentado con suplementos alimenticios, antibióticos, para hacer más tolerantes a las infecciones. Todo eso es algo que vemos hoy. Por eso le digo, difícilmente Jesús comería hoy pescado. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos comerlo? ¿Ok? Jesús comió de acuerdo a las escrituras en el plan de alimentación de animales limpios e inmundos de Génesis 7 y Levítico 11, por las evidencias que hemos visto. Pero Jesús, escuchen por favor, Jesús nunca comió carne de cerdo, camarones, moluscos o animales inmundos. Es bien interesante, queridos, y voy a hacer una pausa aquí, que los cristianos hoy en día que dicen, bueno, pues que tú quieres regresar al Edén. No, pues yo no voy a regresar al Edén. Si Jesús comió pescado, yo también quiero comer pescado. Muy bien, pero Jesús comió pescado sin grasa y sin sangre. Número 1. Y Jesús no comió puerco. La mayoría de los cristianos que quieren comer pescado porque Jesús comió pescado, ¿por qué no dejas de comer puerco como Jesús nunca comió puerco? Muy interesante. ¿Quieres comer el pescado que Jesús comió hace 2000 años, hoy en día lleno de metales y pesados y tantas cosas industriales? Pero no estás dispuesto a comer lo que Jesús comió y a evitar lo que Jesús evitó durante toda su vida. En otras palabras, los cristianos hoy en día comen puerco. Y comen camarones, y comen moluscos. Y no sucede nada. ¿Notamos? Entonces, estos argumentos, queridos, se vuelven únicamente en pretextos para poder seguir comiendo lo que a mí me gusta. Pero es menester. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, querido. Te invito en el nombre de Jesús que lo hagas. ¿Qué otra conclusión podemos decir? Jesús cuidó su cuerpo, alimentación, obediencia a las escrituras. Pues realmente él sabía perfectamente qué era lo que se debía de comer y qué no. ¿Ok? Y pues sigamos su ejemplo, queridos. ¿Ok? En el sentido de las cosas que tenemos que evitar y aún tal vez mucho más de lo que él no pudo hacer por amor al mensaje y por ganar a los seres humanos en ese momento de que probablemente el mensaje que él tenía era demasiado ya abarcante, que tal vez no podían llevar mucho más, ¿ok? Las personas de ese tiempo, pero en algún otro momento, como nuestros días, muy fácilmente, sí, o mucho más fácil, ¿ok? Estas son algunas de las conclusiones que tenemos sobre la vida de Jesús, queridos. Esperemos que haya sido claro, queridos hermanos, y que no sea un pretexto, hermanos, para no regresar de vuelta al Edén. Jesús desea cuidarnos y en su ministerio él hizo muchas reformas, muchos cambios y simplemente se movió un poco más del testimonio de Juan el Bautista. Eso no debe detenernos en ninguna manera para seguir en el mensaje. Y para aquellos que quieren mostrar que Jesús, como acabamos de mostrar, pues sigamos su ejemplo también, no nada más en lo que él comió, sino en lo que él evitó. Y la mayoría de los cristianos hoy en día come lo que Jesús evitó comer. Y lo que él tenía prohibido comer y lo que él definía como pecado comer. Y eso en general no se predica hoy en día. ¿Notamos? Maravilloso, ¿verdad? Vamos a pasar a
otra parte de este tema, queridos. Dejar a un lado la parte de esta primera parte. Y ahora quisiera yo empezar, queridos hermanos, con la segunda parte de esta serie, o una segunda sección de esta serie completa, que es los textos que han sido mal interpretados por muchos estudiantes de la Biblia y se les ha enseñado de que Jesús, los discípulos y el Espíritu Santo infundió aliento en ellos. El Espíritu Santo infundió aliento en ellos y le enseñaron a la gente que todo esto que hemos estudiado lo debe agarrar los cristianos hoy en día, quitárselas de aquí, era una carga, agarrarla y sacarla. Ahí está, pum, ya la lanzamos ahí, nos despedimos, adiós, gracias, y podemos continuar nuestra vida liberados. Porque esas cargas de que no debo comer esto y que sí puedo comer esto y que esto no y que esto sí, eran para los judíos, han pasado y tantas cosas que se enseñan hoy en día. Vamos a estudiar uno a uno, queridos, cada uno de estos elementos de forma directa, concreta, con la misma escritura, yendo de un pasaje a otro para contrastar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Vamos a nuestro primer pasaje de esta serie, de esta segunda sección, sobre los textos interpretados de una manera equivocada, querido. Y vamos a ver la primera. Vamos a Mateo 15. Ahí se encuentra la famosa declaración de Jesús: no lo que entra contamina, sino lo que sale. Eso contamina al hombre. ¿Qué querría decir Jesús cuando dijo eso? ¿Será que él estaba contradiciendo todo lo que hemos estudiado? Todo lo que la misma Biblia dice en Isaías 66, en Levítico 11, contradiciendo lo que hizo el testimonio de Daniel, el testimonio de los profetas. ¿Será que Jesús estaba echando por tierra todo eso, lo que la misma Biblia decía? Eso está muy raro. ¿Será que Jesús habría cambiado las cosas? Más aún, ¿será que los fariseos, se hubieran quedado callados y no hubieran dicho nada? Preguntas interesantes que contestar. Vamos para allá de una vez, sin más preámbulo. Mateo 15, versículo 1, y ahora pongamos mucha atención. Si ustedes saben, queridos, que estos temas, estos pasajes, los han escuchado y saben de personas que los han estudiado de la misma forma como acabamos de presentar, que se predican en este mundo, en el mundo cristiano, invítalos a estudiar, que vean esta serie, que vean esos pasajes, que estudien estos pasajes y que el Señor les muestre lo que Él desea en su propia escritura. ¿Ok? Dejemos que la Biblia hable por sí misma y no su servidor. Vayamos a Mateo capítulo 15, versículo 1 y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Caray, ¿Jesús no se lavaba las manos cuando comía? ¿Era Jesús antihigiénico? ¿O de qué está hablando la Biblia? ¿De qué estaban hablando los fariseos? Bueno, vamos para allá. Respondiendo él les dijo. Los fariseos preguntan una cosa y Jesús responde otra. Directamente. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Interesante. Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre sea condenado a muerte. Pero ustedes, cualquiera que diga a su padre o a su madre: esta es mi ofrenda a Dios, con lo que yo te iba a ayudar, pero ya no han de honrar a su padre o a su madre, así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. El muy es agregado a su servidor. Está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 9. ¿Cómo
doctrinas. ¿Cómo? O sea, no era una doctrina, era como una doctrina, era un mandamiento de hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí vemos muchas cosas muy interesantes. Número 1. Los fariseos y los escribas se acercan a Jesús diciéndole algo muy interesante, que hasta ahorita en Mateo 15 no nos da la respuesta sobre a qué se refería eso de no lavarse las manos. ¿Será que era por motivos de higiene o por qué será? ¿De qué estaban hablando? Bueno, dejemos que la misma Biblia nos los explique. ¿Ok? ¿Están listos? Pongamos mucha atención. ¿Por qué, versículo 2, tus discípulos quebrantan los mandamientos de Dios? ¿No dice así su Biblia? ¿Qué dice el versículo 2? ¿Por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos de Moisés? ¿Así dice? ¿Los mandamientos del Creador? ¿Cómo dice su Biblia? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la qué? La tradición. Ah, caray, ¿cuál era el problema? ¿Los mandamientos o la tradición? ¿Cuál era el problema, querido? ¿Qué dice tu Biblia? Versículo 2. Dice que el problema con Jesús era una tradición. Ojo, era una tradición. ¿Cuál era la tradición? Ahorita vamos a ver un versículo paralelo para que nos explique cuál era la tradición. En la misma escritura. La tradición. Pues no se lavan manos cuando comen pan. Entonces Jesús les dice, ustedes con otra tradición han invalidado un mandamiento que sí está en la Biblia y enseñan esta tradición como si fuera un mandamiento y le dicen a todos que lo guarden. La tradición, hermanos, consistía de que si yo tenía 1,000 pesos y esos 1,000 pesos se los iba a dar a mi mamá o mi papá para apoyarlos, decía, bueno, pues mejor lo doy como ofrenda en la iglesia. Y como ya lo di como ofrenda, pues ya no te puedo ayudar, mami, pues ya se me acabó el dinero, ni modo. Y ya. Pero ¿y el mandamiento dónde queda? Honra a tu padre, a tu madre. Entonces, de esa manera, los fariseos invalidaban el mandamiento que sí estaba en la Biblia con una tradición de dar el dinero que le iba a correspondía a sus padres y darlo a la iglesia. Esa era la tradición de ellos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, de esa manera Jesús le dice, por eso Jesús dice, oye, hipócritas. Había una profecía sobre esto y ustedes la están cumpliendo. ¿Ok? Llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Y aquí viene la famosa declaración de Jesús. No lo que entra en la boca contamina, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Con todo lo que acabamos de leer, queridos, es difícil saber el contexto completo de esto y poder entender a Jesús. Vamos a terminar de leer y vamos al versículo paralelo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabías que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, pues los ambos pues, se van a ir directo al hoyo, ¿no? Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, Pedro siempre, ¿no? Explícanos esta parábola, ¿a qué te referías? No entendemos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Versículo 16. Jesús le dijo, ¿también ustedes están faltos de entendimiento? ¿No entienden que lo que entra en la boca va al vientre, o sea, al estómago, y es echado en la letrina, o sea, en el baño? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, de la mente sale, de la maquinación del ser humano, y esto lo contamina. Porque del corazón o de la mente salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. ¿Notaron? Jesús contrasta que lo que entra por nuestra boca no nos puede contaminar. Y lo que sale de nuestra boca, o a través de nuestra mente y a través de nuestra boca, eso sí nos contamina. Por esta declaración, muchas personas hoy en día han dicho, ahí está. Está claro. Jesús dijo que no hay nada que pueda yo meter en mi boca que me vaya a contaminar. A ver. ¿Jesús dijo eso? Claro, Jesús dijo que no lo que entra en mi boca me va a contaminar. Interesante. Alcanzamos una contradicción aquí, querido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay muchos alimentos que me pueden contaminar a mí. Y que es un pecado de santidad ante Dios. ¿Será que Jesús estaba hablando de eso? Eso sería ir en contra de la Biblia.
¿Acaso creen que los fariseos se hubieran molestado nada más? ¡Ay, le está enseñando a la gente que ya pueden comer animales inmundos! ¡Ay, nos molestamos y nos vamos! ¿Creen ustedes que los fariseos iban a hacer eso? Ir a lo único, hubiera sido lo único suficiente para poder llevarlo a la muerte en ese momento, porque estaría yendo en contra de la Biblia, pero estaban yendo en contra de sus tradiciones. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús entonces? Si me estás diciendo que no está hablando de eso, que es equivocado entenderlo de esa manera, ¿de qué estaba hablando? Bueno, dejemos que la Biblia nos hable. Cuando tengamos dudas sobre un pasaje, queridos, debemos de ir a pasajes paralelos que hablan sobre el mismo tema. Y cuando estamos dentro de los evangelios, tenemos que ver si hay otro evangelista, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que también registró la misma situación con los fariseos. Sus Biblias, hay unas Biblias que debajo del subtítulo de Mateo 15 hay una referencia bíblica ahí. En la mía aparece Marcos 7 del 1 al 23. Vayamos a Marcos entonces para descubrir qué es lo que la Biblia nos enseña sobre esta tradición tan extraña, que aparentemente tenía que ver con higiene, pero como descubriremos en un momento, no obedecía a motivos de higiene. Marcos 7, 1 en adelante dice: se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras. Aquí hay algo nuevo. Dice que las manos de los discípulos estaban contaminadas, aparentemente estaban impuras, y explica cómo se contaminaban, entre comillas. Ahí estaba la tradición. Cómo se contaminaban las manos. Eran no lavadas. ¿No se las lavaban? No, mira, sigamos leyendo. Y los condenaban. Y ahora escuchen bien. Aquí lo explica la Biblia. Marcos lo deja bien en claro. Pues los fariseos, resulta, y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿escucharon bien? ¿Aferrándose a qué? ¿A la tradición de qué? A la tradición de los ancianos. Si no se lavan muchas veces las manos, ¿qué pasa con ellos? No comen. Ahí estaba la tradición. Tenían que lavarse muchas veces las manos, y si no quedaban impuras. Y cuando regresaban de la calle o de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros vestidos de metal y de las camas. Escrupulosamente, podemos decir. Tenían que lavarse las manos muchas veces, si no sus manos quedaban impuras. Y cuando comías un pan impuro, o cuando comías un alimento, con manos impuras, el pan se volvía impuro, supuestamente, y te lo comías y tú quedabas, ¿cómo crees? Impuro. Ah, caray, ¿y eso dónde está en la Biblia? Pues eso no está en la Biblia. ¿Y por qué se lo estás enseñando a la gente? Pues porque es la tradición de los ancianos. ¿Cómo creen que Jesús respondió a eso? Ah, pues le respondió bien fuerte. Hipócritas, están enseñando mandamientos de hombres. Tradiciones. Eso no está en la Biblia. ¿Qué hacían que la gente pensara? Ah, pues que no podían comer sus alimentos porque si no se lavaban muchas veces las manos estaban impuras. Y Jesús no iba conforme a las tradiciones. Jesús iba conforme a un escrito está. Aún así dice Jehová. Un categórico, así dice Jehová. ¿Ok? Pero hermano, ¿no estaban hablando entonces de los animales limpios e inmundos? Pues no estaban hablando de los animales limpios e inmundos. Estaban hablando de la tradición de los ancianos. ¿Cuál era la contaminación? Ahora ya la sabemos. La tradición de los ancianos de lavarse mucho las veces, las manos. Si no lo haces, te contaminas. Si lo haces, estás limpio. Y tu pan está limpio. ¿Ok? Y si no lo haces, pues te contaminas. Contaminación inventada. Una contaminación mágica inventada por los fariseos. Y que eso presionaba a la gente. Ese era el problema, queridos. Ese era el contexto de las palabras de Jesús. Ese era el contexto, queridos. Aquí no estaban hablando si comer puerco te contaminaba o no. Estaban hablando si la tradición de los ancianos te contaminaba o no.
Entonces Jesús entra en acción y después de haber hablado con él, le dice, vengan, vengan, vengan todos. Versículo 14 de Marcos 7. Llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entiendan. Entiendan ya de una vez. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Oye Jesús, pero ¿cómo que nada que hay fuera del hombre que me pueda contaminar? Hay muchas cosas que yo puedo meter dentro de mí que me puedan contaminar. Pues claro, ¿y de qué estaba hablando Jesús? Pues estaba hablando de la tradición. ¿Quién no iba a entender? Pues el que no estaba ahí, como nosotros. ¿Notamos? El que no estaba ahí, el que no estuvo ahí, cuando platicó Jesús con la multitud y con los fariseos, los que no supieron de qué estaban hablando, y cuando llegan y Jesús les dice, no hay nada que los pueda contaminar, son aquellos que lo pueden malinterpretar. Y si yo no leo los versículos anteriores, también puedo malinterpretar a Jesús. Y este es el problema, querido, que no estamos leyendo la Biblia con su contexto. Jesús nunca habló de los animales limpios e inmundos. Si él lo hubiera hecho, pues lo hubieran mandado a matar en ese mismo momento, porque estaría yendo en contra de la Sagrada Biblia, de un escrito directamente de las Escrituras. Valga la redundancia. Entonces Jesús les dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Lo que sale de él, esto es lo que lo contamina. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa y le preguntaron. Lo mismo que decía el Pedro, Mateo dijo que fue Pedro, y le dijo, ¿también vos estás sin entendimiento? Versículo 19. Porque no entra en su corazón sino el viento y sale la letrina. Y ahora viene una declaración también muy controversial. Esto decía declarando limpios todos los alimentos. Ahí está. Jesús limpió los alimentos. El puerco ya no es puerco, ya es limpio, ya no es inmundo. Los camarones ya se pueden comer y todos los moluscos, todos los millones de animales que no se comían, ahora ya se pueden comer porque Jesús dijo que estaban limpios. Querido, ¿limpios de qué? Todos los alimentos que los israelitas comían estaban limpios de la supuesta contaminación de la tradición de los ancianos. Los ancianos le decían, si no te lavas muchas veces las manos, tu pan se contamina. Y Jesús les dijo, por favor, todos los alimentos están limpios. ¿Limpios de qué? Pues limpios de la contaminación de los fariseos. ¿Notamos? ¿Manos impuras? ¿Manos impuras de qué? Pues manos impuras mágicamente por la tradición inventada de los fariseos. ¿Alimentos limpios de qué? ¿Limpios de qué? ¿De bacterias? ¿De parásitos? ¿Limpios de qué? ¿De qué estaba hablando Jesús? Limpios de la supuesta contaminación de los fariseos. Jesús nunca cambió de contexto. Por eso él dijo, pues nada de lo que ustedes coman, pues conforme a la Biblia, de lo que comían los israelitas, pues todo está limpio. ¿Limpio de qué? Pues limpio de la contaminación, de la supuesta contaminación de la tradición de los ancianos. Todo eso está limpio. Y si ustedes se lo comen, pues nada hay que se metan ustedes, que entren ustedes, que los pueda contaminar. ¿Contaminar de qué? Contaminar de la supuesta tradición de los ancianos. Claro, ¿verdad? Cuando leemos el contexto, pues nos queda muy claro. Por eso Jesús dice, todos los alimentos están limpios. Limpios de lo que los fariseos les habían metido en la cabeza. Ellos decían, no, están impuros y no me lavo muchas veces las manos. No, están limpios. No les hagan caso. Llamando a toda la multitud les dijo, todo está limpio. Entiendan. ¿Notamos? ¿Cómo podemos estar seguros, hermano Juan, que realmente Jesús no se movió de contexto? Bueno, Mateo 15 y Marcos 7 se complementan. Marcos dice una cosa que Mateo no dice, Mateo dice unas cosas que Marcos no dicen, y hay cosas que ambos dicen. Vayamos al registro de Mateo para que Jesús nos diga directamente de qué estaba hablando. Ahí lo dice categóricamente. Ningún estudiante de las Escrituras, ninguna familia tiene por qué estar fuera de juicio, fuera de sabiduría y fuera del entendimiento de las palabras de Jesús. La Biblia se puede entender y es muy clara cuando se estudia cuidadosamente. Pero cuando se estudia descuidadamente, sacando un pasaje de su contexto,
se le puede dar cualquier interpretación. Y eso puede suceder con cualquier persona cuando nos hacen decir cosas que nosotros nunca decimos. Regresemos al contexto de Mateo 15, por favor. Y Jesús en el versículo 20 deja bien en claro, hermanos, que Jesús nunca dejó de hablar de la tradición de los ancianos en contraste con la limpieza de los alimentos, ¿ok? La tradición y la limpieza de los alimentos, ¿ok? Noten bien cómo dice. Versículo 19. Porque del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Y ahora escuchen bien. Y ayúdenme, por favor, queridos hermanos, porque a veces puedo leer mal. ¿Ya tiene su Biblia con usted? Ayúdeme. Aquí Jesús nos lo va a decir directamente de qué estaba hablando. Versículo 20. ¿Ya tiene su Biblia con usted? Ayúdeme, por favor. Estas cosas, ¿qué cosas? Homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas, todo eso malo, son las que contaminan al hombre. Pero el comer cerdo, carne de cerdo y camarones, eso no contamina al hombre. ¿No dice así su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿Cambió de contexto Jesús? No. ¿Qué dice Jesús? Estas cosas, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias, estas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, eso no los va a contaminar. ¿Notaron? ¿Qué problema estaba atendiendo Jesús? El problema de las falsas enseñanzas de los fariseos. ¿Qué le decían a la gente? Que si no se lavaban las manos, muchas veces, Marcos 7 nos los dijo, sus alimentos quedaban contaminados. Y si quedaban contaminados, ellos se los comían y entonces la persona quedaba contaminada de alguna forma. Entonces Jesús les dice, por favor, eso no contamina al hombre. Los homicidios, los zurdos, eso sí los va a contaminar. Pero el no lavarse las manos muchas veces, por favor, eso no los va a contaminar. Tristemente, queridos, hoy en día se le enseña a la gente que Jesús supuestamente dijo que eso contamina, pero el comer puerco, camarones, pulpo, ostiones, tiburones, ratones y cuánta cosa que se come en diferentes países dependiendo del país, eso no te contamina. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que todo estaba limpio. Queridos, esa es una forma irreverente, una forma torcida de manipular las escrituras, de manipular las palabras de Jesús. ¿Cómo Jesús pudiera hacer eso? ¿Cómo Jesús pudiera ir en contra del Espíritu Santo? ¿Cómo pudiera hacerlo? Jamás. ¿Cómo podemos estar seguros? Bien fácil. Jesús lo dice, versículo 20, estas cosas son las que contaminan, pero el comer con las manos sin lavar no los va a contaminar. ¿Notar? Jesús nunca cambió de contexto. El problema era la tradición de los ancianos. Querido, si tú has escuchado este pasaje, si alguna vez estuviste en alguna iglesia, en alguna congregación, y estuviste sentado y escuchaste que torcían este pasaje para decirte que podías comer lo que tú querías, yo te invito en el nombre de Jesús para que sigas el ejemplo de Jesús, de Daniel, de los profetas, del pueblo de Israel, que decidieron seguir a Dios en la alimentación. Yo te invito a que tú con tu familia regresen de vuelta al Edén, donde el Señor Jesús te quiere llevar a ti y a tu familia. Por amor a Él. No para salvarte. No porque creas que por hacer eso te vas a ir. No, pues no. Yo amo a mi esposa y no me meto con la esposa de mi vecino. No porque y de esa manera me voy a salvar. ¿Por qué lo hago? Si me amáis, San Juan 14:15, pues guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son penosos. Y ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:1 en adelante. Querido, ha sido fascinante estudiar el testimonio de Jesús. Ha sido fascinante estudiar el testimonio de las Escrituras, que Jesús nunca enseñó que podíamos comer de todo. Que Dios te bendiga, querido, y que en tu familia y en tu hogar
pueda reinar la verdad bíblica y pueda reinar la verdad de una alimentación saludable conforme a las Escrituras.